campo sea cero, porque el inicio era cero, ¿estamos? Entonces de a poquito va a comenzar a pasar la corriente aquí. Eso significa que la corriente que pasa por aquí también va a comenzar a aumentar de a pocos. Esta corriente y va a comenzar a aumentar de a poquitos, ¿cierto? Significa que la diferencia potencial entre estos dos puntos, si utilizamos la ley de Ohm, ¿cuánto sería? Es I por R, ¿cierto? Si la corriente I es muy pequeña, entonces la diferencia potencial en estos dos extremos también es muy pequeño, ¿cierto? Es prácticamente cero, porque recién va a comenzar a pasar la corriente. La corriente no puede aumentar de golpe, en este caso por la bobina, ¿correcto? Entonces, si yo aplico la segunda ley de Kirchhoff o la ley de Mayer en este circuito, yo voy a decir que PO menos el voltaje de la bobina menos el voltaje en RL, o mejor dicho, sí, vamos a ponerle menos en la, notando que aquí es positivo y aquí es negativo. Esas colinitas. Vale. Son como colinitas. ¿No puede ver? ¿Esto? Sí. Esto representa que esto es bobinado. Esa es la representación de una bobina. Entonces, se tiene que cumplir esta ecuación, ¿cierto? Como esto es recién está pasando la corriente, esto es prácticamente cero. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en un inicio va a aparecer un voltaje en la bobina que va a ser prácticamente lo mismo que este voltaje de la fuente, pero en sentido contrario. La fuente es más acá, menos acá, ¿cierto? Entonces este como que se opone a este voltaje. ¿Hay un cambio de golpe del voltaje en la bobina? Sí, sí puede haber. Lo que no puede haber en la bobina es el cambio de golpe de la corriente. ¿Sí? Entonces, cuando hay un cambio de golpe, digamos, en el voltaje de excitación, por así decirlo, en la bobina, ¿qué ocurre? Aparece un voltaje en sentido contrario que se opone a este cambio. Y la corriente comienza a aparecer de a pocos. Al comenzar a aparecer de a pocos, aquí va a comenzar a aparecer un voltaje en ese RL, ¿cierto? Va a comenzar a aparecer un voltaje. ¿Por qué? Porque la corriente va a comenzar a aumentar de a poquitos. No puede aumentar de golpe, va a comenzar a aumentar de a pocos. Entonces aquí también va a comenzar a aumentar el voltaje. Y va a llegar un punto en que el voltaje aquí, o sea, que la corriente que pase por aquí sea la corriente máxima, su estado estable, y en el estado estable, vamos a ponerle ya, que es el estado estable. En el estado estable, el voltaje en la bobina es cero. Y la corriente que pasa por la bobina es la máxima posible. Y aquí, si aquí no hay voltaje, ¿cuánto sería el I de la bobina máximo? No, el máximo no. El máximo sería cuando aquí ya no haya voltaje, porque la corriente que pasa por la bobina es la misma que por la resistencia. ¿Cuándo es que por aquí pasa la máxima corriente en la bobina? Cuando también pase una máxima corriente en RL. Es cuando aquí no haya voltaje. ¿Sí? Es cuando en la bobina no haya voltaje. ¿En qué elemento no hay un voltaje? En un cable. La bobina se llega a comportar en su estado estable como un cable. ¿Por qué en un cable no hay voltaje? Porque en sus extremos no hay diferencia potencial.
Acuérdense que siempre que hablamos de voltaje, es una diferencia de potencial entre dos puntos. No existe un voltaje al aire, siempre es entre dos puntos. Entonces, en el estado estable, la diferencia de potencial entre los extremos de la bobina es cero. Y la corriente, que es la corriente máxima, es como si esto fuese un cable, vendría a ser simplemente VO entre RL. Esa es la corriente máxima que va a pasar en este tipo de circuito. ¿Sí? ¿Y qué pasa si yo ahora vuelvo a abrir este circuito? Si yo vuelvo a abrir este circuito, Empieza a reducir. debería, primero, lo que está ocurriendo es que estoy haciendo un cambio en la excitación de la bobina, ¿cierto? Entonces, la corriente que estaba por aquí no puede desaparecer de golpe. Disminuye. Disminuye. Empieza a disminuir. Va a comenzar a disminuir de pocos. Si esto estuviese al aire, primero, entonces aquí va a aparecer un voltaje en los extremos de la bobina. En su estado estable, el voltaje de la bobina es cero, pero apenas ocurre el cambio, va a aparecer un voltaje que se opone a ese cambio. ¿Sí? Entonces significa que acá va a aparecer un voltaje. ¿Y cómo se calcula ese voltaje? El voltaje, podría decir así, el voltaje en la bobina se calcula, ¿cómo era? Para el condensador era, el voltaje era la integral, ¿no? Ya, la derivada de la corriente. Esto es lo que se cumple para una bobina. La bobina se calcula como, sí, es por el L, ¿cierto? Sí, tienes razón, me faltó el L. Gracias, Yuri. Así, ya. Es una constante por la derivada de la corriente respecto del tiempo. Entonces esta es una constante, ¿no? Simplemente una proporción. Pero depende básicamente de esto, de cómo cambia la corriente respecto del tiempo. ¿Qué pasaría si este cambio es muy brusco? ¿Cuánto vendría a ser el voltaje en la bobina? Infinito se podría decir, ¿no? Sí, infinito. Entonces por eso es que siempre se debe utilizar sistemas de protección. Una de las formas es cerrar este circuito, cosa que aquí ya cierro un circuito y comience a pasar la corriente en este sentido, porque si yo no utilizo eso, la corriente tendría que bajar de golpe a cero, ¿cierto? Tendría que bajar la corriente de golpe a cero. Eso significa que este de aquí debería ser infinito, porque estás haciendo un cambio de golpe. Entonces, en cambio, cuando está este diodo de aquí, aparece un voltaje aquí positivo y aquí negativo, que va a hacer que circule una corriente por aquí, porque se activa este diodo y deja el paso de la corriente en ese sentido. ¿Sí? ¿Más o menos claro la teoría? Más o menos, ¿no? Esa es una forma, mediante este diodo. Otra forma es mediante un circuito RC. Se añade aquí un condensador y una resistencia, y aparte también un diodo de protección. En el caso se quiere hacer mediante ese método, hay consideraciones que tenemos que realizar. En circuitos donde tenemos condensador y bobina, el voltaje pico está en relación a
capacitancia L y capacitancia C. Y normalmente se tienen estas consideraciones, ¿no? Esta resistencia también, esta R, tiene que ser mayor que BO entre IA y tiene que ser menor a RL. Esto es para que el voltaje que se genera en la bobina no sea mayor que BO. No flojera hacer todo el cálculo. Bien. Igual, no creo que veamos, esto es más como consideraciones de diseño. Siempre tendrían que conocerlos, pero no es que nos enfoquemos mucho en esto. ¿Okay? Pero aquí tenemos un ejemplo. Si se dispone de un relé de 150 milihenrios, las unidades de la inductancia es henrio, H. Y tenemos una resistencia de carga de 100 ohmios activado por una tensión de 12 voltios a través de un interruptor cuyos contactos son de plata, 400 miliamperios. Diseñar una red RC para proteger los contactos. Hacen los cálculos en base a esto de aquí. En base a esas consideraciones, la resistencia tiene que estar entre BO entre IA y menor a RL. Y para lo que es la capacitancia, el capacitor que tenemos que utilizar para la protección, pues tiene que ser mayor o igual que esta ecuación de acá, ¿no? IO entre L entre la red para L entre C. Entonces, teniendo eso como datos, ahí hallamos que como hallamos IO vendría a ser en el estado estable, ¿no? Cuando esto de aquí se abre el circuito, como les comenté, la bobina en el estado estable se comporta como un cable, ¿no? La corriente máxima que debe pasar es BO entre RL, ¿no? Así es como se calcula IO. Entonces aquí está, este de aquí se calcula como 12 entre 100 ohmios, 120 miliamperios. Es decir, utilizamos la fórmula y C tiene que ser mayor a 24 nanofaradios. Entonces aquí está mayor que 24 nanofaradios. Acá hay dos consideraciones. El condensador tiene que ser esta fórmula y además este de aquí también. Yo por 10 a la menos 6. Okay. Entonces, el condensador acá tiene que ser mayor a 120 nanofaradios según un criterio, y según el otro criterio tiene que ser mayor a 24 nanofaradios. Al final, pues, escoge un valor clásico. En este caso han puesto de 133 nanofaradios. No sé si es clásico, pero bueno, han seleccionado ese valor para el condensador. Y para la resistencia también utilizamos esta fórmula y te sale que la resistencia tiene que estar entre 30 y 100 ohmios. En este caso han seleccionado uno de 82 ohmios. Bueno, son simplemente consideraciones que se tienen que tomar a la hora de realizar un circuito, principalmente con bobinas. Siempre hay que tener cuidado, porque pueden aparecer estos voltajes que sean muy elevados, que puedan dañar todo el circuito e inclusive generar chispas. Ok. Ahora, pasando a otro tipo de actuador, un solenoide. El solenoide es un convertidor de energía eléctrica a energía mecánica. Su principio de funcionamiento es
muy similar al de los relés. ¿Ok? Básicamente se tiene un bobinado. Salud. Es un bobinado. Este bobinado, ¿qué va a hacer? Va a generar un campo, y este campo hace que este vástago se mueva. ¿Estamos? Estos solenoides muchas veces se utiliza para válvulas, no válvulas tipo solenoide. Hay el paso de, por ejemplo, algún líquido, puede ser una tubería, y con este vástago, al cambiar de posición, pues se cierra la válvula. O puede ser al revés, ¿no? Que abre la válvula, dependiendo si el solenoide es de tipo normalmente abierto o normalmente cerrado. ¿Estamos? ¿Qué más dice acá? En los modelos todo o nada, claro, estos son off, ¿no? El elemento móvil se mueve en su posición inicial gracias a la acción del modo recuperador. Es un resorte. O sea, es este de aquí, pero también tiene como un resorte que hace que el vástago vuelva a su posición original cuando ya no hay la presencia de este campo. Entonces, si dejo de energizarlo, se acaba el campo, y se acaba el campo, pues el vástago regresa a su posición original por medio de ese resorte. Protección para el solenoide, algo similar, ¿no? Acá le ponen condensador con una resistencia, con diodos. Acá este es un diodo normal y el de abajo es un diodo tipo Zener. Creo que es un Zener. Me parece que es un Zener. Este diodo de tipo Zener lo que hace es estabilizar, o más que estabilizar, impedir que el voltaje sea mayor que cierto umbral. Otro tipo de protección es mediante un transistor. Y otro... ¿Alguien sabe qué es esto? Esta configuración de 4 diodos. ¿No? No. Eso se le llama puente de diodos. Este puente lo que hace es, a ver, Con resistencias. para energía alterna, si el voltaje en el terminal de arriba es mayor que el terminal de abajo, lo que significa que este diodo de aquí se va a polarizar, o sea, se va a energizar, y por el otro, y el de aquí también. Entonces, aquí se va a generar el circuito. No sé si se ve bien el mouse. Vamos a ver si todavía me acuerdo. Ya. Si este es más que este de acá, este se va a activar y este de aquí también. Entonces el paso de la corriente va a venir así. Bueno, dependiendo de si se conecta o no, la cosa es que va a venir por aquí, probablemente se distribuya, se viene por acá, y en ese sentido, se activan estos dos. ¿Sí? Y cuando este voltaje de este extremo sea mayor que este de aquí, pues se activan estos de acá. La corriente va a venir así, hacia arriba, nuevamente pasa hacia todo este circuito y regresa, y aquí se activa y sale por ahí. Entonces, en una corriente alterna, yo me aseguro que sí o sí la corriente pase en este sentido. No tomas carito. Para que no Ese sería para que no
menos que mueve, a menos que mueve la acá. ¿Listo? Ajá. Este es un, si mal no recuerdo, es Si un no, no diodo se Zener. se la une. Esto lo que hace es que estabiliza el voltaje para que no pase de cierto umbral. De cierto umbral. Si mal no recuerdo. Acá no. Vamos a ver. Si su símbolo es ese, ¿ah? Sí, pero está. Símbolo. ¿Cuánto profesor? Símbolo diodo Zener. Sí, es ese. No me da algo. Es un diodo Zener. No quiero ver un vídeo. Pero básicamente es que cuando el voltaje en los extremos pasa de cierto umbral, el diodo comienza a conducir, pues, y hace que más o menos así. En los extremos de este diodo a medida que vaya aumentando el voltaje de entrada, el diodo Zener tiene un umbral que hace que el voltaje en sus extremos sea así y acá. No pases de este valor. Si mal no recuerdo, que sí. Hace tiempo que también no veo la teoría de la expresión. Ajá, como para estabilizar. Normalmente nosotros establecemos ese umbral que no. Claro, ese circuito en específico, pues sí, la idea es que es justamente eso, ¿no? Para controlar estos picos. Pero bueno, les mencionaba más o menos cómo funcionaba esto del puente de diodos, ¿no? Al final, lo que yo me aseguro con este puente de diodos es que a todo este circuito, sí o sí, la corriente pase en este sentido. No importa si aquí tengo un voltaje alterno. Porque normalmente en un voltaje alterno, vamos a poner un voltaje así alterno. Cuando este es positivo y este es negativo, la corriente circula en este sentido, pero cuando estamos en el otro pico, la corriente viaja en el sentido contrario. Porque en alterna se cumple eso, ¿no? Es como una sinusoidal, ¿cierto? Entonces hay momentos en que el voltaje entre estos dos extremos es positivo, quiere decir que estamos... Este de aquí, por ejemplo, podría representar una parte verde, donde más, arriba es más y abajo es menos. Y esta parte de aquí vendría a ser la parte anaranjada, ¿no? No quiero entrar mucho en detalle de estos diodos Zener, pero más o menos es el funcionamiento. Ok, vamos a ver el siguiente. Motores DC. Como yo les comenté, el funcionamiento del motor es del siguiente modo. Tenemos un campo magnético, y este campo, si nosotros tenemos digamos, esta continua. Aparece una fuerza que es N por el campo, ¿no?
cosa que normalmente deberías tener una pequeña corriente que pasa por este hilo. ¿Estamos? Y si esto de aquí, por donde pasa una corriente, está sobre un campo magnético, ¿qué pasa? Se va a generar una fuerza que va a tratar de mover esto que gira. ¿Y cómo es que aparece esa fuerza? Pues esta fuerza tiene, o está dado como, o mejor dicho, tiene la dirección de un producto vectorial de esta corriente por el campo magnético en el cual está sometido. ¿Estamos? En este caso, el campo magnético es de norte a sur, ¿cierto? De norte a sur, este es el campo magnético. Entonces, vamos a hacer eso. Ya. A ver, aquí el campo magnético es de norte a sur. Y la corriente que pasa es esta corriente que se ve aquí de color negrito. Entonces, si yo hago mi producto vectorial, sería hacia arriba. ¿Sí? ¿Sí, no? Hacia arriba. Ajá, esto está rotando a través de acá. Entonces dice que tiene que, ahí está rotando. Y aquí sería hacia abajo, ¿no? Vamos para allá, la multiplicación sería hacia abajo. ¿Estamos? Producto vectorial. Es corriente, campo, regla de la mano derecha, hacia arriba. Aquí igual, corriente, que es en este sentido, campo, hacia izquierda derecha, debería ser hacia abajo. ¿Sí? Entonces esto hace que gire, ¿no? La fuerza resultante son este hacia arriba y este hacia abajo. Entonces va a girar así. Gira hacia el lado de N. Apunta la fuerza. Claro, pues giraría hacia N, tipo horario. Claro. Sentido horario. Giro horario. Entonces esto es más o menos así es como funciona. Tú tienes una pequeña corriente en esta parte de aquí y al estar pasando esa corriente en este campo, pues va a generar un movimiento de esto de acá, ¿cierto? Va a generar un movimiento mecánico. Ahí está, más o menos así. ¿Sí? Y ahora, esto de aquí de escobillas es porque va a llegar un momento en que este va a estar en contraposición y si la corriente al inicio, digamos, aquí era más y aquí era menos, va a llegar un momento en que gira, ya está, digamos, de forma, ¿cómo decirlo?, vertical. Ya vamos a ponerlo así. A ver, si esto gira lo suficiente, va a llegar un momento en que esta parte que está hacia la izquierda, bueno, mi izquierda es esta misma, sí, hacia la izquierda, va a estar más inclinado, si yo hago una partición, va a estar más inclinado hacia la parte derecha, ¿cierto?
si yo hago el mismo producto, me va a salir como que va a querer retroceder para alinear. Ok, vamos a hacer ese. Claro. A ver, si estuviese hacia este lado izquierdo, voy a tener mi corriente hacia allá y mi campo hacia acá. Entonces me va a jalar hacia arriba. O sea, es como que me va a tratar nuevamente de regresar, porque estás hacia el lado derecho ahora. Si es hacia arriba, es como que me estás tratando de regresar. ¿Sí? Claro, es como si este fuese su cero, digamos. ¿Sí? Entonces, lo normal sería de que se trate de alinear y que se quede en esa posición central, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué esto sigue girando? Porque estas escobillas es como que en este lado central deja de hacer contacto. ¿Estamos? Entonces no se le pone ninguna energía. La corriente no circula en ningún sentido en esta ¿cómo le llaman? No. A ver. Acá vamos a decirle una vez armadura a esta parte central. ¿Ya? Entonces, primero sí se entendió de que esto está girando en sentido horario, ¿cierto? Ya. Llega un punto en que sigue girando hasta llegar a su punto medio y esas escobillas ya no hacen contacto. Al no hacer contacto, por la armadura no gira o no pasa ningún tipo de corriente. ¿Estamos? Luego, por inercia, esto de aquí se va a ir hacia la derecha. Si yo siguiese manteniendo el mismo sentido de la polarización, este positivo y este negativo, pues aparecería una fuerza que me tira hacia el medio otra vez, ¿cierto? Pero aquí es donde entran a tallar el tema de las escobillas. Las escobillas dejan de hacer contacto y luego al seguir girando van a hacer contacto en sentido contrario. Este que era positivo pasa a ser negativo y este que era negativo pasa a ser positivo, cosa que ya no tienen la fuerza que te trata de regresar, sino es la fuerza que vas a jalar en el sentido contrario. ¿Por qué en el sentido contrario? Porque esto es, al estar invirtiendo la polaridad del voltaje, entonces la corriente también va a salir en sentido contrario, ¿cierto? Ajá. Sí. Porque en su posición central, ¿ves como un hueco acá? Entonces, él deja de hacer contacto con los extremos. ¿Sí? Entonces, por inercia, va a seguir girando un poquito más. Y ahí es donde el cambio de polaridad para la armadura, la corriente circula en sentido contrario. Y al hacer yo el producto vectorial, pues lo que apuntaba en lugar de hacia arriba comienza a apuntar hacia abajo. Entonces ya estás hacia la izquierda, me sigue apuntando hacia abajo, entonces va a seguir en el mismo sentido de giro. ¿Va a seguir o va a ir reduciendo su...? No, va a seguir. Va a seguir, ¿por qué? A ver, primero, vamos a ponerlo así. Vamos a mirarlo ahora, ya no 3D, sino en 2D. Pero en efecto, ya no hay corriente que esté pasando. Se supone que para la polarización de esas escobillas, sí, pero ¿va a seguir indefinidamente o va a seguir? Mientras haya corriente de armadura, sí. Indefinidamente. Porque esto de acá siempre está ejercitando, ¿no es cierto? Siempre hay campo, ¿no? Y siempre hay corriente que está recorriendo la armadura. Entonces siempre va a seguir. Ya, mira, vamos a poner así. Ese de aquí vamos a representarlo como que está en esa posición. ¿Ok? Posición inicial. Sí, ya no mirándolo de 3D, sino una vista así como de perfil. Estamos, el campo está de izquierda a derecha. ¿Ok? En este de aquí ya vimos que la corriente está entrando, entonces era hacia arriba, ¿no?
aquí y hacia acá. Esas fuerzas desaparecen, ¿cierto? Ahora, este de aquí va a seguir avanzando hasta un punto que es vertical. No se ve. Va a ser vertical. Aquí no pasa corriente en ningún sentido. Pero por inercia, porque está girado. Pero por inercia. Solamente cuando esté en esa posición. ¿Cómo? No va a pasar corriente solamente cuando esté en esa posición. Correcto. ¿Por qué? Porque es justo este espacio de aquí que está al aire. Entonces no hay contacto. Entonces, en la armadura no se está mandando ningún voltaje, porque no hay contacto. Entonces, en la corriente no existe ningún tipo de corriente. En la armadura, perdón, no existe ningún tipo de corriente. Pero por inercia, porque esto está girando, va a seguir girando. Entonces va a llegar a una tercera posición, más o menos así. ¿Sí? Aquí, las escobillas, antes esto estaba tocando el positivo y esto el negativo, pero esto al girar, ahora esta parte de aquí va a llegar a tocar el positivo y este de acá va a llegar a tocar el negativo. Entonces la corriente va a comenzar a recorrer o a pasar en sentido contrario. O sea, la inversión de polaridad también es constante. Correcto. Cuando está a la izquierda, está positivo y negativo, cuando está a la derecha, se invierte. Correcto. Constantemente. Constantemente va a estar cambiando la polaridad de la corriente que pasa por la armadura. Y con ello, al estar en este sentido, al estar inclinado así, más o menos, al estar inclinado así, lo normal sería que ese de aquí me bote hacia arriba, ¿no? Pero como la corriente también ha cambiado de sentido y hacemos la multiplicación vectorial, esto me va más bien a favorecer el giro que estoy haciendo. ¿Sí? ¿Dónde está todo? En el juego de acá de las escobillas. Entonces así voy a generar movimiento, el movimiento siempre del motor. ¿Cómo? Haciendo pasar una pequeña corriente en la armadura y que eso esté dentro de un campo magnético. Cuando dice tensión continua, nos diría Puede ser un relé. Sí, o sea, sí puede ser un relé. El tema es que el tema es esto. Aquí tienes que pasar una corriente en la armadura que siempre va a estar conmutando a través de estas escobillas. Y si esto está en un campo, pues va a generar un giro. Así como es el funcionamiento de un motor. Ahí está. Entre los motores existen de varios tipos, ¿no? Acá dice excitación separada. Una corriente de armadura, acá genera un campo y ese campo son los cuatro tipos que hay. Compuesta, Esto y que acá nomás queda por si lo pasas. Sí. Ahí nomás me parece. Bueno, esto, ya me olvidé. Comúnmente utilizaban motores. Cada uno tenía una ventaja, no recuerdo cuál era. Por lo menos ya hemos visto cuál es el funcionamiento general del motor. Ahora, ¿cómo funciona el motor paso a paso? El motor paso a paso funciona algo parecido, pero en este caso ya se tiene más de un bobinado. En este caso es que tú tienes varios bobinados.
y la idea es que con esos bobinados generar un campo norte-sur. A ver, aquí se ve SN, solo dos, ¿no? No, 3 y 3. Voy a representar de forma genérica. Está bien, considera solamente dos puntos, porque en realidad se está tomando como si fuera una cuestión de polaridad. ¿Cuál, cuál? Está bien porque se toman solamente dos puntos y se está considerando solamente como si fuera una inversión de polaridad su cuadro, con solamente dos puntos para que constantemente esté cambiando. Me hablas del motor de claro, este de acá es el motor de pasos, es un poquito diferente. Es un poquito diferente. La idea del motor de pasos, digamos que aquí, en forma general es así. Imagínense que acá tú tienes un imán. Y este imán se va a alinear al campo. Ajá, como si fuese una brújula, exacto. Mismo funcionamiento. Imagínense una brújula. Esto se va a alinear en función al campo. Entonces, lo primero que puedo hacer es, por ejemplo, entre este de aquí y este de acá, tener un campo en ese sentido. Entonces, esta parte central se va a alinear y va a quedar así. ¿Cierto? Luego, estos de aquí ya no los energizo y paso a energizar este y este. Siempre van a ser paralelos. Entonces, este de acá se va a mover. Siempre van a ser paralelos. Pero, ¿cómo funciona? Ajá. Por eso, o sea, ¿qué ventaja le sacan utilizando la dirección? Porque, ¿qué casos se utilizarían? Más que nada. por ejemplo, para control de posición. Porque el motor te está gira, ¿cierto? Claro. En cambio aquí tú puedes controlar qué tanto va a girar. Claro, porque nuevamente, si yo energizo ahora solo estos dos de aquí, voy a hacer que se alinee de esta forma. Claro que uno positivo y otro negativo, ¿no? Pero voy a hacer que se alinee de esta forma. Hay puntos cero. Pero, o sea, que se alinee de esa forma y se va a quedar ahí. No es que va a seguir. La siguiente es que yo ya no energizo eso, sino energizo esto y esto de acá. Entonces, ahora se va a alinear ahí y ahí se va a quedar. Entonces, en base a cómo yo vaya jugando con esto, es que voy a generar o puedo generar un movimiento en la parte, como dices tú, de la brújula. Esa es la forma más sencilla de comprenderlo, como si fuese una brújula. Entonces, en base a cómo yo juegue con estos polos, pues voy a poder generar y voy a poder controlar cuál es la posición que va a tomar esta. ¿Para qué te puede servir eso, por ejemplo? En crear tu propio actuador, una válvula. Tú tienes una válvula que tú puedes controlar cómo se cierra o cómo se cierra. Un ejemplo de esos de este tipo de motores son los servomotores. Bueno, Hay sistemas que, no sé, permiten la entrada y la salida de la luz. por ejemplo, también te puede servir como para hacer reflexión. Entre los actuadores mecánicos lineales, esos tornillos sin fin, giran y giran y giran, y ¿qué va a aparecer? Esto de aquí se va a desplazar. Ajá. Un ejemplo sentido de las gatas, pues, ¿no? Para los automóviles. Gracias. Ahí. También se puede poner un motor acá, que tú controlas el giro de este motor, y con eso pues vas a poder controlar la extensión o la retracción de este vástago. Los hidráulicos, como ya les comenté, pues funcionan en base al principio de Pascal. A ver, este es el principio de Pascal. Se podría decir que el líquido es prácticamente que no se comprime. Entonces, cuando yo
empujo, aquí no va, o mejor dicho, no es necesario que yo empuje mucho este de acá para que la presión acá sea lo suficiente como para empujar este resorte hacia abajo. Vamos a ver. ¿Cuál? Claro, o sea, cuando yo comprimo esto de aquí, Hay una fuerza gracias al agua y eso hace que se haga una presión hacia abajo. No entiendo qué significa. la presión es más bien que esto. Lo normal sería que me había cerrado, ¿no? Claro, presión, claro. Pero como liberar presión, Puede ser como para liberar presión. Pero no tiene sentido, porque si este resorte siempre lo empujo por arriba y hay una salida hacia allá, pues debería siempre salir hacia allá y no ser la suficiente. sí, estoy considerando de que cuando Puede ser como una válvula de alivio. Cuando la presión ya es demasiada, pues se bota por allá. Sí, puede ser. Pero se supone que antes debería empujar esto hacia abajo para que pase el tiempo. Más o menos ese es el principio de funcionamiento. La idea es que aquí es necesario solo un recorrido muy corto, nada más. Aquí ya se genera un gran movimiento, ¿no? Porque por el tema de que el líquido no se puede comprimir, pues al tener, digamos, aquí un área bastante ancha y aquí un área bastante corta, por temas de ¿qué sería? Desplazamiento de volumen, no sería necesario que aquí se mueva mucho, ¿no? Para que esto se pueda ser empujado hacia abajo. Los neumáticos es muy similar el concepto. Este es un ejemplo que son válvulas neumáticas. Dependiendo de la diferencia de presiones, pues aquí el diafragma puede bajar y va a permitir pues, el paso, digamos, puede ser de agua, lo que sea. La diferencia es que para el tema neumático, pues los gases son mucho más compresibles que los aceites o el agua que es utilizado normalmente en sistemas hidráulicos. Y por último, los actuadores manuales. Ajá, o sea, son válvulas. Este de abajo es una válvula de tipo mariposa. Y este creo que es una válvula de bola. No veo bien. Pero al final, a diferencia de los otros, eso de aquí, sí, pues solo se actúa o solo se manipula manualmente. ¿Correcto? Entonces, eso es en cuanto a la clase teórica del día de hoy. Entonces, vamos a tomar un pequeño break. Regresando el break,